Si tienes un negocio online o un blog, te quiero preparar para que tengas éxito para el próximo año y te voy a dar dos noticias, una buena y otra no tan buena. Bueno, empezamos por la dura. Si has pensado en el blog para atraer a la gente interesada en tus productos y servicios que lleguen a tu web y te compren, tiene toda la lógica del mundo, pero tiene un serio problema y te quiero avisar. Si a estas alturas tu blog no ha despegado, lo va a tener muy difícil para hacerlo, porque la blogosfera está petada, está colapsada, ya no entra nada más y cada vez va a ir a peor. Bueno, no te vengas abajo, te voy a dar la solución, te voy a traer una alternativa fantástica que casi no tiene competencia. Mira, es técnicamente más fácil que el vídeo, conecta mejor con las personas que el blog y además lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Es el podcasting. Y para hablar de podcasting, para que te cuente todo su potencial, te traigo a una de las referencias en España, Óscar Fito, de la Academia de Marketing Online. Óscar Fito ha sido número 1 en la sección de emprendimiento en iTunes. A estas alturas ya lleva 500.000 de descargas. Y Óscar Fito es la persona adecuada para que te oriente y te introduzca en este apasionante mundo del podcasting. Así que no te detengo más, dale rápido, vete rápido a esta entrevista que es muy interesante. Hasta ahora. Hola a todos, empezamos un día más con Vender con Palabras y hoy tengo dos problemas. Uno es la voz, que espero que me aguante. He tenido una afonía que hace 2 días no podía ni hablar, estaba mudo total. Y otra es un problema común que tenemos todos los bloggers y que es el enemigo número 1, ¿no? de los blogs, que es la infoxicación. Si no sabes lo que es la infoxicación, es lo que hace que el 90% de los blogs no lleguen al primer año de vida. Hace que pues, los blogs les cueste mucho más generar ingresos. Y esto, de alguna forma, está cambiando las reglas. La infoxicación es toda esa avalancha de contenidos que se están generando. Se están generando porque hasta hace poco los blogs funcionaban bien. Pero bueno, esto es como lo típico anuncio que dices de que hay una playa maravillosa. Y claro, vuelves 5 años después y como se ha corrido la voz, pues todo el mundo va en avalancha y ya, pues bueno, pues es maravillosa, pero depende según a qué hora, si llegas primero y tal. Entonces, bueno, hay que hacer, no vamos a decir que los blogs no funcionan, eso pues no es así. Lo único que van a tardar más y van a tener menos efectividad. Y claro, tú no puedes, si tienes un negocio online, no puedes estar esperando a que empiece a funcionar, a que arranque el motor pues después de 1 año o 2 años, ¿no? Y que lo haga un poco a medias. Entonces, Einstein creo que lo dijo, que cuando tú quieres resultados diferentes necesitas acciones diferentes. Y para eso hay que buscar soluciones. Y una de las que suenan más últimamente son los podcasts. Y para ello, pues vamos a charlar de podcast y te he traído a un invitado muy especial que me hace mucha ilusión, que se llama Óscar Fito, que la verdad que es, os recomiendo su podcast, a mí me encanta y es un pionero. Él empezó ya hace unos años y se ha convertido en un referente. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Óscar es, bueno, le quiero preguntar muchas cosas, pero ¿por qué el podcast? ¿Por qué lo recomendaría y qué tiene el podcast de mágico, ¿no? Que nos puede ayudar tanto a los bloggers. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Pues es un placer estar aquí contigo hablando pues, de marketing online y hablando de marketing online, al final yo creo que para entender el podcast... Me oyes bien, ¿verdad? ¿Me estás oyendo? Sí, porque perfecto. A veces, claro, ves a la otra persona así y al cabo de 10 minutos te dicen no te oigo nada. O sea, que si no me oyes, dímelo antes, porque yo... Si tú tienes la voz mal, no te preocupes que te voy a hacer la cobertura porque yo empiezo y no callo, ya lo sabe mi audiencia. Entonces, a ver, yo creo que no hay que obsesionarse por los canales, ¿vale? Yo lo que veo muchos emprendedores que de golpe y porrazo dicen yo voy a crear Instagram, yo voy a crear un negocio alrededor de Twitter, yo voy a crear un podcast, yo voy a ser youtuber. Todo esto son canales. O sea, lo primero que hay que entender es que en el fondo el marketing online consiste exclusivamente en 2 cosas. Uno, generar audiencias
Y 2, monetizar esas audiencias. Cuando hablamos de un negocio, si lo haces como un hobby, pues te da igual el dinero y solo te quedas con la primera parte, ¿no? Entonces, en el contexto del marketing digital, hay una cosa que se llama content marketing, marketing de contenidos. La inmensa mayoría de la gente lo hace porque otros lo están haciendo. No entienden muy bien el por qué. Crean un blog corporativo porque su competencia lo hace y están en las redes sociales porque sus competidores lo hacen. Pero realmente el marketing de contenidos en el contexto de un negocio digital tiene un objetivo bastante sencillo y bastante claro. Es atraer a potenciales clientes para tus productos o servicios antes incluso de que ellos mismos tengan la necesidad de comprar o se planteen comprar. Con lo cual no es atraer compradores, sino atraer usuarios, aportar valor a través de contenidos relacionados con aquel producto o servicio que vas a vender. Por ejemplo, si eres una tienda de e-commerce, el objetivo de tener un blog no es porque sí. El objetivo es demostrar tu know-how, demostrar tus conocimientos, demostrar el valor añadido y lo que tú sabes de tu producto o de tu servicio, y posteriormente pues que esa autoridad que transmites a través de un blog o a través de cualquier otro canal de marketing de contenidos se pueda traducir en una venta. Esto es el marketing de contenidos. En un mundo, como tú dices, cada vez más saturado, cada vez más infoxicado, surgen todos estos canales, las redes sociales, el Periscope, el Facebook Live, todas estas cosas, el podcast, como canales nuevos para entregar ese contenido y para establecer esa relación con el usuario. Entonces, eso es lo que es el podcasting. El podcasting no es ni más ni menos que un nuevo canal o un revolucionario canal, que no es tan nuevo, pero sí que es verdad, como tú bien has dicho, que ahora se le está dando muchísimo bombo para comunicar tu contenido a tus usuarios y para aportar valor a tu público objetivo antes incluso de que detecte una necesidad de compra. Entonces, ¿por qué decantarnos en un podcast? Bueno, pues yo llevo 15 años dedicado profesionalmente al marketing online, a los negocios en internet, a startups, y lo he probado todo. O sea, yo cuando estaba Twitter Ads era el primero que tenía la visa, take my money, o sea, con mi tarjeta probando el Facebook Ads, he hecho foros, he hecho Tumblr, he hecho Black Hat, he hecho todo, lo he probado todo. Yo me remango y lo hago. Y de todas estas cosas, el podcast es el canal más potente dentro de este contexto de content marketing que yo he encontrado para generar audiencias, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues tiene una serie de ventajas. La primera de ellas es el engagement. Es decir, cuando tú tienes a alguien que tiene los cacharritos estos puestos en los oídos y te escucha, como a mí me dicen oyentes que me escuchan 2 horas en el gimnasio, 1 hora cuando se meten en la cama, 2 horas para ir y volver de trabajar o en el autobús o en el metro, lo que sea, la hora que salen a pasear al perro. Tengo oyentes que me escuchan mientras hacen la plancha, mientras hacen la casa, mientras hacen la colada. Entonces no hay ningún otro canal de marketing que puedas decir que tu audiencia se mete literalmente en la cama contigo. Con lo cual esto te da una conexión a través de la voz. La voz tiene una cosa que no tienen los blogs, que es la capacidad de transmitir emociones. Yo puedo leer un post y me puede parecer mejor o peor, más lírico, menos lírico, más poético, mejor escrito o peor o más bonito. Pero no conecto. Es muy difícil conectar a través del texto, ¿no? El vídeo conecta si eres guapo, si tienes una buena iluminación, si tienes una buena cámara, si tienes un buen setup, porque si no el vídeo es incluso contraproducente. Sin embargo, el audio a través de un podcast tiene ese valor de engagement en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, le estás dando una comodidad al oyente que no tiene con ninguna otra herramienta. Es decir, como bien hemos dicho, pues en una era del multitasking, donde la gente está viendo la tele y tuiteando al mismo tiempo, o se pasa el día corriendo de un sitio para otro, o trabaja en un Starbucks, la posibilidad de, mientras estás haciendo otra cosa, escuchar, aprender, entretenerte y tener esa conexión, realmente estás utilizando un medio que le facilita la vida a tu audiencia. No le estás haciendo leer un post de 2.800 palabras, que cada vez la gente tiene menos span de atención para hacer esto, sino que se lo estás contando, se lo estás narrando, volviendo a los inicios de la comunicación de los cavernícolas alrededor del fuego en una cueva, ¿no? Entonces, es eso, estás regresando a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues te pueden escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? Vemos que el 70% de los oyentes de los podcasts lo hacen a través de dispositivos móviles, ¿no? Fundamentalmente telefonía, también tablets, con lo cual ya no necesitas un ordenador ultra potente, ya no necesitas estar sentado en tu mesa, lo puedes hacer sobre la marcha. Tienes otra cosa muy potente que son las notificaciones push. Esto la gente no se da cuenta, pero yo para leer un blog tengo que abrir un email o tengo que suscribirme en un lector RSS o tengo que estar atento a cuando tuitees tu próximo contenido, en fin. Claro, la inmensa ventaja que tiene el podcast es que la gente se suscribe a tu podcast a través de iTunes o a través de iBooks y tienes el sueño de todo marketer.
cada vez que tú publicas un nuevo contenido, si ese usuario se ha suscrito a tu podcast una sola vez, le va a salir la pelotita roja en el móvil diciendo tienes una actualización de tu podcast, tienes un nuevo episodio. Es decir, ya es un método totalmente push, pero sin ser obstrusivo como el email, que ya la gente ni siquiera lo mira prácticamente. O sea, realmente estás apareciendo en su móvil a través de las notificaciones cada vez que tienes un nuevo contenido. Te da una autoridad precisamente a través de la diferenciación. Como tú bien has dicho, todo el mundo tiene un blog. Yo creo que es imprescindible tener un blog porque las llamadas a la acción, las suscripciones, las ventas, todo eso se produce en la web, no se produce escuchando un podcast. Entonces, claro, sigue siendo importante tener un blog, pero el blog ya de por sí no te da autoridad. Es un absoluto commodity, es algo que tienes que tener, pero no es suficiente. Por lo tanto, el podcast te sube a un nivel adicional de autoridad porque ya no todo el mundo lo tiene. Ya tú lees un blog y no sabes si esa persona ha subcontratado los artículos, cada vez vemos más guest posting, con lo cual, oye, si yo sigo a alguien porque me parece un referente, ¿qué quieres que te diga? A mí leer a todos sus amigos, pues igual no es lo que yo busco. Entonces aquí se demuestra quién corta el bacalao de verdad, quién sabe de lo que está hablando, quién transmite con pasión, quién se cree el mensaje que está dando, pues esto se caza con la voz, ¿no? Entonces, pues resumiendo, Diego, yo lo que te diría es eso. O sea, personalmente llevo mucho tiempo haciendo podcasting porque antes de la Academia de Marketing Online hice otros experimentos en otros nichos de mercado. Con lo cual, si la Academia de Marketing Online empezó en 2014, probablemente en 2010, 2011, 2012 yo ya estaba creando podcast. Y lo que he descubierto es eso, un nivel de engagement brutal, una comodidad para tu audiencia, en cualquier momento, en cualquier lugar, tienes el multitasking, tienes notificaciones push, está menos saturado y te da pues, una percepción de autoridad y de diferenciación que muy pocos otros canales pueden dar. O sea, que ahí lo tienes. ¿Por qué un podcast? Ajá. O sea, yo creo que lo has dicho todo. Ya está, podemos acabar. Eso es. Pero bueno, a mí me gustaría que me contaras cómo ha sido el antes y el después, porque claro, tú llevas bastante tiempo, tenías tu blog, en su momento también eras pionero, porque claro, los blogs parece que lleva toda la vida y tampoco es así, ¿no? O sea que tú también fuiste pionero en los blogs. Pero ¿cómo te ha cambiado un poco, pues no sé, tu panorama con el podcast? No sé si se puede extraer algún tipo de, pues no sé, de dato o de, no sé, algún tipo de, sí, no sé, de resultado, ¿no? El antes y el después, para sacar una foto. Te lo digo, a mí me ha cambiado absolutamente todo. El podcast es la clave fundamental de mi negocio y yo no estaría haciendo esto full time si no fuera por el podcast, así de sencillo. A lo mejor en otros nichos menos competitivos y menos saturados, pues uno todavía se puede permitir el lujo de con una buena estrategia de redes sociales, un buen blog, quizás algo en YouTube, pues puedes llamar la atención. Pero en este nicho de mercado que estamos nosotros, que abarca desde las redes sociales hasta la formación en materia de marketing online, copywriting, como haces tú, mucho de motivación, mucho de mentalidad. Yo probablemente es el sector más competitivo de todos, porque hoy día cualquiera se monta una web o un blog y dice soy consultor de marketing online o soy coach o soy lo que sea. Entonces nadie se preocupa realmente por ver si esa persona tiene algo de experiencia en lo que está hablando o no. Con lo cual cualquiera puede hacerlo y cuando estás en un entorno donde cualquiera puede hacerlo, la diferenciación es crucial. Entonces, claro, yo llegaba a un nicho de mercado, yo no me dedicaba a este tipo de marketing. Yo llevo más de 15 años dedicado a los negocios en Internet, pero más desde un punto de vista de la startup tradicional, de inventar, entre comillas, un producto o un servicio tecnológico, obtener financiación de Venture Capital, constituir una empresa, llegamos a tener 30 empleados en Madrid y Barcelona, facturar millones de euros y vender la empresa por millones de euros. O sea, yo estaba en ese circuito de más de Silicon Valley, de seed capital, de financiación, de lo que es la startup tradicional. Pues claro, cuando yo empecé a pensar en compartir todas estas cosas, lo primero que me vino a la cabeza era un blog. No, claro, yo veía que yo no estaba realmente aportando absolutamente nada, porque ya tenías a fenómenos como Claudio Ignacio, como José Pachín, como Rubén Alonso, como Miguel Florido, que es que ya te dan toda la información que necesitas de cómo triunfar en Twitter, de cómo usar Facebook Live, de cómo triunfar en Instagram, de usar Google Analytics, de hacer una campaña de AdWords. O sea, yo ahí no tenía absolutamente nada que aportar. Entonces yo pensé, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Pues yo, ¿qué ventaja competitiva tengo? Hombre, se me da bien hablar. Cualquiera que me esté escuchando dice, este tío que no calla, es que no calla y transmito y de verdad creo en lo que hago y tengo la confianza de que he aprendido mucho durante los últimos 15 años, con lo cual
tengo la confianza de que puedo aportar mucho a otros emprendedores. Entonces, claro, ¿cómo puedo dar a conocer mi mensaje? Porque yo pensaba, es que si alguien me escucha, me va a seguir. Porque lo que tengo que decir y cómo lo puedo decir y la convicción que tengo, pero cómo me aparto todo ese ruido de en medio y con esa feroz competencia. Pues a través de un podcast, porque eso no todo el mundo lo puede o lo quiere hacer. Y entonces me ha cambiado absolutamente todo. O sea, yo el podcast lo empecé en 2014 a tiempo parcial y desde hace más de un año me dedico exclusivamente a esto. Yo ya no quiero más startups, no quiero más empleados, no quiero venture capital, no quiero oficinas y yo hago esto. Esto hubiera sido absolutamente imposible. En apenas 130 episodios que llevamos, 135 más o menos a día de hoy, pues hemos conseguido más de 500.000 de descargas de oyentes de todo el mundo. Ayer estábamos número 1 en iTunes para toda la categoría principal de finanzas. Claro, iTunes España son miles y miles y miles de podcasts. Tienes una subcategoría dentro de finanzas que es gestión de negocios y marketing, pero finanzas abarca todo. Entonces, que yo pueda estar en apenas 2 años por encima de McKinsey, por encima de la cadena SER, por encima de Harvard Business Review, por encima de gente en Norteamérica como Pat Flynn o John Lee Dumas o Tim Ferriss, el autor de la semana laboral de 4 horas, o sea, por encima de este tipo de personas, te da una influencia y permite que mucha gente te descubra y mucha gente te escuche. Entonces, a raíz de eso ha cambiado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando tienes una audiencia puedes hacer muchas cosas. Entonces, para empezar, yo una de mis principales vías de ingreso es una formación de podcasting, es un curso de podcasting. Ese curso de podcasting se vende porque la gente ha visto lo que he conseguido yo con el podcasting, con lo cual es un resultado absolutamente directo del podcasting. Esta entrevista que me estás haciendo ahora mismo, que a su vez me da una serie de cobertura, no hubiera sido posible sin el podcast, porque si tú solo vas a blogueros de marketing online, tienes 100. Ahora mismo los premios Bitácoras, yo quería quedar entre los 3 finalistas en la categoría de podcasting, no ha podido ser, he quedado octavo, pero octavo de entre miles y miles y miles de podcasts, y de los 8, los 7 primeros son videojuegos, cine y televisión. Es el primer podcast de negocios de marketing online de toda la lista. Entonces, esto te da una audiencia que, como volvíamos al principio, el marketing online es audiencia y monetización. Luego puedes añadir Instagram, puedes añadir vídeo, Periscope, todas las pijadas que quieras. Pero en su esencia es audiencia. Y para tener una audiencia necesitas exponerte y que la gente te conozca. Y a mí eso es lo que me ha dado el podcast en un extremo inimaginable realmente. De hecho, te voy a ir más allá. Los contenidos que ahora escuchan miles de personas cada día a través del podcast, yo había publicado en mi blog hace más de 2 años. Nadie había hecho ni puñetero caso. Es eso, es que con esto te lo estoy diciendo todo. A lo mejor tú tienes un blog de mascotas y has publicado 200 artículos en tu blog y no pasas de 3 comentarios o te comparten 2 veces en las redes sociales, conviertes esos contenidos que tú crees firmemente en ellos, los conviertes en audio y de repente explota tu negocio. Y esto es lo que me sucedió a mí. O sea, es que claramente, es que son los mismos contenidos que publicaba en mi blog y nadie me hacía ni puñetero caso. Y ese mismo contenido contado por todas las ventajas que te he dado al principio, a través de un nuevo formato, ha hecho absolutamente toda la diferencia. Hay un antes y un después, claro. Es impresionante, Óscar. Vamos a retroceder a tus inicios. ¿Cómo fueron? ¿Sentías un cierto vértigo? ¿Cómo era bueno, tú tienes facilidad de palabra, pero bueno, y no hay ese choque con la cámara, ¿no? Que es mucho más fuerte para vídeos y tal, pero aún así me imagino que tenías que sentir una cierta presión o una cierta incomodidad de tener que dirigirte, de modular la voz, cosas que pues normalmente no hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeros inicios? Pues como todo, empezando poco a poco. O sea, primero empezando siendo absolutamente consciente de que si intentas buscar la perfección antes de empezar y tenerlo todo absolutamente planificado, nunca vas a empezar. Nunca te va a gustar tu voz, nunca te va a gustar el nivel de compresión, los archivos siempre van a ser demasiado pesados, la música no te va a gustar. Entonces, la clave es empezar. La clave es empezar de la mejor forma posible y sobre una base lo más
fundamentada posible, es decir, la formación es importante, esto no se trata de ir a lo loco y pum, de buenas a primeras hacer un podcast o hacer un canal de YouTube o hacer un blog o hacer cualquier cosa, o sea, tienes que tener un mínimo de idea de lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer, pero a partir de ahí es práctica, 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 práctica. O sea, yo ahora escucho los primeros episodios de mi podcast y me sonrojo, de verdad. O sea, era una cosa ridícula. Entonces, para mí lo más difícil era hablar delante del micro, porque yo converso bien cuando tengo una persona delante, pero cuando yo tengo que estar solo delante de un micrófono y contar algo a nadie, a la nada de la habitación, eso es lo difícil. Lo de escuchar mi propia voz y tal, hombre, al principio me da un poco de grima, como a todo el mundo, pero curiosamente, después de haber editado cientos y cientos y cientos de horas, te acostumbras, es increíble. Pero esa pirria que nos da al principio, eso se pasa enseguida, porque cuando editas tu podcast te estás escuchando 200 veces y al final es increíble, pero te acostumbras a escuchar tu propia voz, que es algo que yo creo que solo lo consigue la gente que edita audio y se escucha mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí lo difícil fue acostumbrarme a tener a organizar lo que quería decir y acostumbrarme a decirlo sin el feedback de tener otra persona, porque cuando tú das una charla en público o yo hablo contigo, pues yo veo que tú estás poniendo cara de interesado. No sé si es aposta o que realmente te interesa, pero veo que asientes con la cabeza, a veces hay gente que incluso te coge el boli y apunta, o sea que te va dando esos cues visuales, esos indicativos visuales de que vas por buen camino. Tú das una charla, ves a la gente de adelante que está así mirándote con cara de interesante y apunta y tú te vienes arriba, porque tienes ese feedback continuo, o la gente ves que se empieza a poner incómoda y empieza a mirar el reloj y sabes que tienes que ir espabilando. Pero cuando estás hablando solo delante de este cachivache que tengo aquí, no sabes, no tienes ese feedback, ¿no? Entonces tienes que guiarte un poco por la intuición y luego por la experiencia y escuchar mucho, prestar mucha atención a lo que te dicen los usuarios, al feedback que te dan, lo que les parece muy largo, lo que les parece aburrido, y poco a poco ir elaborando ese criterio tuyo de qué es lo importante de verdad. Si lo importante es que se oiga un ruido de fondo de vez en cuando que pase un coche, o si al final eso es parte del espectáculo y lo puedes incluso convertir en una ventaja, ¿no? Esa cosa es práctica, 100% práctica y seguirlo intentando y seguir mejorando. No tiene más. Óscar, nos vamos a poner ahora en la piel de alguien que empieza. Te quería preguntar, ¿el podcast es para todo el mundo? Porque, bueno, tú, por ejemplo, tienes mucha facilidad de palabras. Supongo que incluso pues, habrás dado conferencias, aunque fuese algo novedoso y tenías que enfrentarte el micro. Pero, bueno, por ejemplo, se puede hacer con una mala voz, necesitas una cierta facilidad de palabra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que lo más importante es, a ver, si tienes algún problema, no sé, como que eres tartamudo o algo de eso, pues vas a necesitar más preparación que otras cosas, ¿no? Pero yo, de verdad, la facilidad es un tema muy engañoso. La facilidad se adquiere con la práctica. Es verdad que hay personas que pueden tener una facilidad natural para retener información o para comunicar o para conectar, pero yo no tengo una voz especialmente radiofónica y tengo muchísimo que mejorar en la dicción, y voy a aprender y estoy aprendiendo y estoy empezando a formarme en ciertas cosas. La facilidad es simplemente una excusa para decir, oye, pues a mí esto no se me da bien, no lo hago, ya está, es lo más fácil. Entonces, yo creo que todos tenemos una serie de facilidades innatas de comunicación porque es así lo que es en la sociedad y es lo que nos enseñan desde pequeños. Tú estás en una clase y tú expones y tú tal y tú hablas en tu casa o en tu trabajo. Es decir, hay gente que le puede dar más vergüenza o menos, pero eso, una vez más, la preparación y la práctica. Lo más importante para crear un podcast realmente es la naturalidad, es la pasión y ese convencimiento de lo que estás contando. Eso es lo más importante, porque cuando tú coges a alguien y tú le dices, ¿a ti qué te gusta? Y te puede decir, a mí me gusta Star Trek o a mí me gustan los parques Disney. Yo empecé, mi primer podcast fue sobre los parques de Disney. Yo no había dado conferencias ni nada. Entonces yo empecé hablando sobre eso que me apasiona y todo el mundo tiene algo así, de estos que de repente se arrancan en un bar y pueden ser coches o pueden ser motos o puede ser fútbol o puede ser lo que sea. O sea, toda esa gente que dice que no sabe hablar, un lunes después de la jornada de liga puede estarte una hora hablando del partido y sí que saben hablar.
Lo que pasa es que hablan de lo que les gusta, claro. Entonces, lo que no puedes es poner a alguien que de su nicho de mercado es la belleza o las mascotas y ponerle a hablar de marketing online. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento, y si no tienes el conocimiento no tienes la naturalidad, y el podcasting es pura naturalidad. Eso es lo que es, ¿no? Entonces, ¿es para todo el mundo? Pues yo te diría que sí. O sea, para empezar, es prácticamente cualquier nicho de mercado que haga content marketing, por definición, que tenga un blog o una página web de cualquier tipo, el podcasting es indicado para ese negocio. Entonces la gente, cuando ve que eso es indicado para su negocio, aquí al final estamos hablando de negocios, ¿no? La gente no dice, pues, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a crear una página web para mi negocio porque a mí esto de la tecnología se me da fatal. Yo no voy a publicar un blog porque yo no escribo muy bien. Coño, pues la gente se busca a alguien que lo haga, o se organiza, o practica, o aprende. No, es que no es una cuestión de si tú crees que es imposible para ti y a pesar de la práctica y tal no te sale, pues tendrás que buscar a alguien que te lo haga, porque es una parte integral del negocio, como cualquier otra cosa. ¿Y qué lleva un programa de podcast? Me refiero, claro, porque tú no vas, te plantas, te sientas y sueltas lo primero que te sale, ¿no? O sea, te imagino que tendrá una organización, un guión. Incluso no sé si son trucos que no sé si conviene decirlos o no, porque a lo mejor se pierde la magia, pero a lo mejor hasta se lee, ¿no? No sé, porque yo nunca he hecho un podcast. ¿Qué nos puedes, por ejemplo, cómo lo haces tú, cómo te organizas para decir las palabras que quieras? A lo mejor improvisas, pero bueno, tiene que tener una cierta organización, me imagino. Sí, la organización es fundamental, porque al final tienes una cosa que yo creo que de lo más importante del podcast, aparte de lo que hemos hablado ya de que tú de verdad te apasione lo que haces, y por definición cuando a uno le apasiona lo que hace ya se preocupa de tener más conocimientos que la persona media. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que lo más importante es que sea previsible para tu usuario, para tu oyente. El oyente del podcast no le gustan las sorpresas. O sea, puedes introducir alguna sorpresa de vez en cuando, como una vez al año puedes cambiar el formato, o como hemos hecho nosotros ahora, hemos cambiado la música, la sintonía, la melodía del programa después de 130 episodios, y aún así hay una pequeña revolución. Entonces, no le gusta a la gente, es su cosa, y como tú lo cambies mucho, un día haces 5 minutos, otro día haces hora y media, un día pones música, otro día no. Entonces, lo más importante es tener una estructura. La estructura puede ser mejor o peor, se puede ir más o menos refinando, ajustando, pero es importante. Entonces, para tener una estructura tienes que saber qué es lo que quiere tu audiencia, y para saber qué es lo que quiere tu audiencia tienes que saber quién es tu audiencia. Con lo cual, paso número 1 para cualquier negocio en internet, me da igual que sea un podcast, un blog o tal, con lo cual esto le sirve para todo el mundo, es saber quién es tu público objetivo y cuál es tu propuesta de valor. Es decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿A quién pretendes impactar? ¿A qué tipo de personas? ¿Y qué les vas a comunicar en tu podcast? ¿O qué tipo de contenidos? ¿O qué quieres que retenga? ¿O cómo vas a cambiar su vida o su negocio a través de lo que vas a decir? Porque para leer artículos de la Wikipedia no tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, partimos de la base de que tienes un valor que aportar a un grupo concreto de personas. Y esto al final se va iterando y vas perfeccionando con el paso del tiempo. O sea, yo empecé muy bien enfocado en técnicas puras y concretas de marketing online, de copywriting, de redes sociales, de tal. Y poco a poco empecé a ver que mi audiencia era otro tipo de personas, era gente que lo que necesitaba era más fundamentos, casi que necesitaba más de psicólogo que de marketing. Y poco a poco fui derivando mis contenidos hacia ahí, y poco a poco fui empatizando y fui conociendo al prototipo, a ese avatar de oyente ideal. ¿Quién es tu oyente ideal? Pues en mi caso son personas de 35 o 45 años, frecuentemente tienen increíbles puestos de trabajo. Te refiero a responsables comerciales que dirigen equipos de 20 o 30 personas, gente que tiene 3 o 4 restaurantes, médicos, o sea, gente que lo ha conseguido todo en su carrera profesional, pero que sienten una especie de vacío de significado en su vida, y descubren en el emprendimiento que quieren hacer algo con significado, que quieren levantarse cada mañana y saber que están construyendo algo que tiene significado, y ese significado se adquiere prestando un servicio, un valor o ayudando a otras personas. Cuando tú entiendes, este es mi caso concreto, entonces cuando tú entiendes esto, elaboras una estructura de episodio que atienda a esto. Entonces, pues como todo, primero tienes que decidir, después de hacer todo esto, si tu programa lo vas a hacer solo, o lo vas a hacer con otro co-host o con otro copresentador,
O va a ser un grupo de 4 o 5 personas, o vas a hacer entrevistas, o vas a hacer una mezcla. Por lo tanto, eso es lo primero que tienes que decidir. Es decir, bueno, cuando ya tengas tu público objetivo, tu nicho de mercado, tu propuesta de valor y sepas el tipo de contenidos que vas a transmitir, exactamente el mismo ejercicio que se haría cuando uno va a crear un blog, pues hace su keyword research, conoce a su audiencia, sabe lo que quiere su audiencia, luego decides, vale, perfecto, ¿y ahora cómo transmito esto? ¿Lo voy a hacer yo solo ante el peligro? Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Lo voy a hacer con otra persona, que es mucho más fácil porque es una conversación, los dos se van apoyando. Entonces, si las personalidades son opuestas y si hay ese juego poli bueno, poli malo o dos personalidades distintas, puede ser súper enriquecedor y mucho más fácil para empezar, pero dependes de otra persona. Esa persona se puede poner enferma, puede tener que llevar a los niños al cole, puede tener mucho lío en la oficina, puede tener, con lo cual ya estás dependiendo de otra persona y ahí pones en riesgo esa previsibilidad de que vas a sacar un episodio cada semana o cada día o cada 2 meses o cuando te dé la gana. Luego, oye, puedes tener 4 o 5 personas. Yo escucho podcasts de uno, por ejemplo, que se llama Castle of Dracula, que es de películas clásicas de terror, y son 4 o 5. Y es muy interesante porque tienen desde una tía que es pin-up model y cantante hasta otro que es experto, hasta otro que dibuja cómics. Y todos hablan de películas, pero a veces un poco como gallineros, un poco como el camarote de los hermanos Marx. Ya pierdes, dices, ¿y este quién era, tío? O sea, ¿este tío quién era? De repente me habla alguien que no sabía ni que estaba. Y una vez más tienes el problema de organizar a que, claro, si ya es difícil 2 personas, que se junten 5 todas las semanas, pues ya es mucho más difícil. Y luego están las entrevistas. Mucha gente dice, pues yo hago un podcast de entrevistas. ¿Por qué? Porque así no tengo yo que hablar. Claro, pero esto ya no vale, este truqui. O sea, está muy bien, pero si haces entrevistas, y yo hago 2, yo hago 2 programas a la semana, hago los lunes en solitario y los jueves hago una entrevista. Mis entrevistas están muy curradas, o sea, psicoanalizo a la persona, me estudio su vida y no hago siempre las mismas preguntas, o sea, intento acercar esa persona a mi audiencia y eso requiere mucha preparación. De hecho, un podcast de entrevistas es mucho más complicado que un podcast en solitario. Primero, por todo el componente de organización. Segundo, porque para que llame la atención, porque claro, todo el mundo puede llamar a Vilma Núñez y entrevistarla y de hecho todo el mundo lo ha hecho. Lo que pasa es que ¿qué aportas? O sea, ¿qué estás aportando de diferente? Una vez más volvemos a lo mismo. ¿Qué aporta una entrevista más de Víctor Martín o de Vilma Núñez o de Rubén Alonso, que son fantásticos cracks, pero ¿qué les vas a sacar tú que no haya sacado otra persona? Ahí está la clave de todo esto, ¿no? Entonces, fíjate que ni siquiera hemos planteado ni qué micrófono ni nada, ¿eh? Es que todo esto va muy extenso. Entonces, cuando tengas esto, pues sí, un guión, que es lo que le da la previsibilidad. El guión es algo, se usa en Hollywood, se usa en teatro, el famoso guión en 3 actos, introducción, desarrollo, conclusión. En Hollywood lo tenemos, oye, la introducción se presenta a los personajes y hay un conflicto. En la segunda parte hay una travesía de nuestro protagonista para conseguir algo y hay un antagonista que puede ser una persona, una situación, una circunstancia, un meteorito que va a impactar contra la Tierra que le impide alcanzar eso y luego hay un desenlace. Esto es la estructura en 3 actos de toda la vida, no hay que inventar nada nuevo. Pues tu podcast igual, tiene una introducción donde presentas tu programa, lo que vas a hablar. Yo me gusta mucho hablar sobre mi vida y sobre lo que he hecho esa semana y sobre temas random. ¿Por qué? Porque eso te da esa conexión. Hay gente que lo odia, entonces yo a esa gente no me interesa que me escuchen. O sea, si tú lo que quieres es marketing online, vete a SIC o vete a un máster y estudia un máster. Si tú quieres un contacto conmigo, entonces pues te va a interesar si yo he publicado un post, si yo he tenido una movida con mis hijos o si yo me he ido a esquiar. Entonces tienes esa introducción, tienes un desarrollo central donde lo que quieres es, tiene que haber un traspaso de conocimiento, de información, de motivación, de algo que tú quieres que desencadene una acción en tu oyente, porque tú lo que quieres no es enseñar por enseñar, no es compartir por compartir, lo haces para que esa persona que absorbe esa información que tú vas a compartir obtenga algo, consiga algo, haga algo. Y eso concluye con una conclusión que puede tener ese CTA, esa llamada a la acción, de decir, bueno, pues ahora te puedes suscribir, puedes comprar este curso, puedes escribirme un mail, puedes hacer lo que sea para que exista esa continuidad, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que le da coherencia. El guión, pues hay gente que lo lee tal cual. Yo me baso mucho en contenidos, como he dicho antes, que ya he escrito. O sea, porque al final, ¿para qué voy a hacer el mismo trabajo 2 veces? Yo, cuando escribo un post, yo me he ido educando. Yo sigo escribiendo un post cada semana. Entonces, yo cuando escribo un post,
lo leo en voz alta varias veces. De forma que cuando yo hago un podcast, muy poca gente se imagina que están leídos o que buena parte del contenido está hecho, pero es que ya está. Pero el tema es que cuando yo escribí ese post estaba pensando ya en el podcast. Entonces, y los que escribí antes, ahí se improvisa mucho. O sea, tú tienes el post que es el guión general, entonces yo te estoy hablando de la importancia de encontrar, de ser creativo, y me viene a la cabeza una historia que escuché el otro día, entonces yo ahí rompo ese guión y te cuento esa historia. Por lo tanto, mi podcast tiene los dos componentes. Tiene un guión estricto, por si me quedo en blanco, pero normalmente acaba todo, se relaciona lo uno con lo otro. Normalmente los extremos no son buenos. O sea, a no ser que seas un genio de la oratoria, ir a un podcast con 5 puntos y ya está, pues hombre, con mucha práctica lo puedes conseguir. Pero en general los extremos como improvisación total o leer total no son buenos. Yo creo que lo suyo es algo intermedio. Y ahí más o menos tienes la preparación. Eso es la esencia de la preparación de un podcast. Óscar, vamos a ir siguiendo un poco con esta persona que quiere o que está dándole vueltas a ver si se mete en el podcast y está mirando, está buscando y que le vendrá genial esta entrevista. Hablamos del material. ¿Qué tipo de material mínimo hay que usar? ¿Tiene alguna complicación técnica? O sea, no tienes que ser un técnico de sonido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el material adecuado? Un material correcto y que te pueda servir para empezar. Vale, a ver, yo creo que primera matización. Ya sabes que yo no puedo dar una respuesta normal. El tema es que no estamos aquí para hacer cosas fáciles, sino para hacer cosas eficaces. Eso es lo más importante de todo. Entonces, si yo te dijera que esto es fácil o es difícil, no tiene que cambiar la percepción de alguien para querer hacerlo. Precisamente cuando algo es un poquito más complejo, lo que implica es que hay más barreras de entrada. Y volvemos al inicio, tu primera pregunta sobre la infoxicación. Se trata de hacer algo que otras personas no estén dispuestas a hacer. Y muchas veces eso quiere decir que incluye un coste adicional o que incluye una complejidad adicional. Y eso tiene el inconveniente, pues, de que o tienes que aprender o tienes que subcontratar o que vas a tener que invertir, pero tiene la ventaja de que estás en un terreno mucho más virgen que un blog. ¿Por qué? Porque lo que te decía, hoy día con Blogger, con WordPress.com, con Wix o con todas estas plataformas gratuitas, cualquiera puede montar una web, y eso entonces quiere decir pues que la competencia es mucho mayor, porque aunque cada uno al final se lleve una pizca de atención de la gente, pues te están quitando posibilidades a ti, ¿no? Entonces, pues simplemente con esa matización de que a veces el hecho de que algo sea más fácil o menos fácil no entra en el argumento de que sea una buena estrategia para el negocio o no. Ahora, dicho eso, pues crear un podcast es más difícil que no crearlo, obviamente. O sea, si tú no te tienes que preocupar por el podcast y te olvidas de todo esto que estamos hablando, pues desde luego dificultad no vas a tener ninguna. Pero es mucho más fácil, por ejemplo, que crear vídeos, porque solo estás tratando con audio. Entonces no tienes que preocuparte por los frames, por la compresión, por el HD, por el widescreen, por el 1920x1080, por el 1280x720. O sea, son paranoias que a mucha gente, el entrelazado, si son 30 frames por segundo, 25. O sea, estas son complejidades que tiene el vídeo que el audio no tiene. Y por supuesto, todo lo que eso implica de no necesito llenarme la oficina de cosas de estas, o sea, todo eso te lo ahorras. Ahora, en cuanto a material, es muy sencillo. Realmente lo que necesitas es un ordenador, obvio, ¿vale? Pero no es lo mismo procesar 40 gigas de un vídeo que un MP3 comprimido son 30 megas con una compresión normal. Entonces, necesitas un ordenador relativamente nuevecillo que tenga una buena memoria RAM y que tenga una buena tarjeta de sonido, pero poco más. O sea, no necesitas un pepino de 2.000 euros para procesar vídeo realmente, ¿no? Porque el audio, hombre, tiene cierta intensidad de recursos, pero nada que ver con el vídeo. Con lo cual, un ordenador, más o menos, si estás viendo esto ahora mismo, te debería de servir. Micrófono, con esto vale. O sea, lo importante es que no te esté haciendo así todo el rato, ¿vale? Porque esto es una cosa que la gente no se da cuenta, pero si yo estoy rascando todo el rato el micro, eso hace ruidos. Entonces, ahí tienes varias opciones, desde los headsets estos, que son los... Mira, espérate, porque tengo uno aquí.
desde estos, que son los tradicionales estos de las teleoperadoras, que los hay un poquito mejores, un poquito peores, ¿ves? Tienes ya el micrófono incorporado, tienes los auriculares, estos son de HP. No sé si me costaron 20 euros, 30 euros, una cosa así. Son USB, es muy importante que sean auriculares USB, o sea, no utilices la entrada de micrófono porque vas a tener una calidad de sonido que no va a ser luego tan fácil de manejar. Un buen micrófono te puede costar 100 euros, un micrófono de condensador como este que te he enseñado antes, el Blue Yeti, o sea, te estoy hablando de 100 euros para tener un pedazo de micrófono, 150 euros, tampoco estamos hablando de 1000 euros. Eso es lo fundamental en cuanto a hardware, realmente, es que no necesitas más. Con un micrófono de 20, 30 dólares de estos de diadema tienes suficiente. Necesitas un software de edición. Yo uso Audacity, es gratis, es 100% gratis. Entonces, si eres un experto en sonido, pues hay gente que obviamente pues, va a usar otros tipos de Adobe o yo qué sé, o cualquier otro tipo de programa ya que te va a hacer más pijadas de audio, pero yo he colocado un podcast número 1 en iTunes con Audacity y es gratis, con lo cual software tampoco necesitas. Si quieres grabar entrevistas, pues tienes programas como el Pamela o el Ecamm Call Recorder que creo que cuestan unos 19 dólares. Entonces, hosting, muy importante. Lo otro que necesitas es alojamiento web para alojar los audios. La gente dice, no, yo ya tengo hosting para mi página web, lo subo ahí. Gran error. ¿Por qué? Porque cuando tu podcast empieza a crecer y empieza a conseguir suscriptores, lo que vas a tener son, precisamente por las ventajas que hemos hablado al principio, a lo mejor 1000 personas descargándose tu MP3 de 50 megas simultáneamente en cuanto salga. Muchos lectores de iTunes o tal se pueden incluso configurar para descargarse ese episodio en cuanto salga, si tienes una conexión. ¿Qué pasa? Que esa es la definición de un ataque denegado de distribución de servicios, de un DDoS. O sea, es la definición. Es decir, miles de personas haciendo peticiones a tu servidor web para descargarse algo, con lo cual te pueden tumbar una página web. O sea, tú tienes tu hosting en un HostGator o un Bluehost o algo de esto que no está diseñado para esto y te lo tumba. Luego, aparte, las plataformas especializadas de hosting para podcast te dan analítica, te dan estadísticas de quién te está escuchando, de qué episodios. Tú todo eso lo puedes hacer por WordPress y con redirecciones y links y tal, pero que no merece la pena. Entonces la gente dice, bueno, claro, aquí es donde me van a pegar el clavo. Yo uso Libsyn, también tienes SoundCloud, tienes Spreaker, tienes Blueberry, o sea, cada vez están surgiendo un ecosistema de empresas y el plan de Libsyn, que a mí me sirvió a lo mejor durante los primeros 100 episodios del podcast, cuesta $5 al mes. 5. O sea, no 50 ni 500, que son 5 pavos. Y ya está. Es que eso es todo lo que necesitas. Pero, repito, o sea, la clave del podcast, salvo que lo hagas rematadamente mal, o sea, grabando en el cuarto de baño con 7 niños gritando, el grifo encendido, o sea, salvo que sea una catástrofe, el éxito del podcast, o sea, no viene de la calidad de producción. Ayuda. Y cuanto más profesional y mejor sea el sonido, mejor, pero los podcasts no fracasan por eso, igual que los blogs no fracasan porque tienen un logo feo o una plantilla fea. O sea, ayuda, pero con que estés dentro de unos parámetros de aceptación, eso es todo lo que necesitas. Ordenador, micro de $20, Audacity, hosting $5 al mes y ya. Bueno, como podéis ver, el tema del podcasting es apasionante y ha sido todo un acierto traer a Óscar. Lo mejor es que además Óscar, si te empiezas a sentir un poco abrumado, como es normal que pasa con las cosas nuevas, cuando te dice todo de golpe, Óscar tiene un curso donde te lo dice todo paso a paso y la verdad que es bastante recomendable. Si quieres, Óscar, coméntanos un poco sobre tu curso, qué enseñas y qué es lo que va a sacar el que cursa ese curso, qué es lo que va a sacar, cómo le va a ayudar, al final del curso qué va a conseguir. Bueno, pues a ver, el curso, todo esto como todo se puede aprender, ¿no? Uno puede ser autodidacta como con el blogging y todo, ¿no? El tema es que si esto lo estamos haciendo desde un punto de vista de negocio, ya yo creo que conviene no perder el tiempo y hacer las cosas desde el principio, ¿no? Bien. Entonces yo lo que he hecho ha sido, bueno, la gente que quiera conseguir todo el conocimiento que
he adquirido yo durante estos 100 y pico episodios de un podcast que ha sido la base del negocio. Tengo el curso que se llama Podcasting Power y eso está en mi blog, en oscarfeito.com, todo eso lo pueden encontrar. Entonces, lo que tiene es muy visual, con lo cual es un curso que tiene la base del material, es un libro, que son 135 páginas, donde se explican un montón de cosas que ahora os cuento, ¿no? Luego tiene 10 horas de vídeo, ¿no? Donde hablamos de todo esto, o sea, de que tú puedes leer una sección del curso principal y luego te sientas y ves el vídeo y yo te lo voy a explicar. Lo que has leído, te voy a explicar los puntos más importantes y vamos a hacer demostraciones prácticas de cómo se graba un audio, de cómo se edita, de cómo se graba una entrevista, de cómo se mezclan las pistas, de cómo se quita... O sea, lo que a la gente le da miedo, que luego realmente es lo más fácil de todo. O sea, porque lo que te debería dar miedo es de qué vas a hablar y cómo vas a aportar, pero a la gente le da miedo cómo edito el audio. Bueno, pues eso lo cubrimos en vídeos, de cómo se sube a una plataforma de estas de hosting. Pues la idea es que la gente pueda aprender a su propio ritmo. Tenemos un grupo de Facebook cada vez más potente, donde ya tenemos a gente que está sacando podcasts de marketing, de periodismo, de emprendedores, de belleza, de fitness, de todo, y están quedando muy bien. Incluso ya hemos tenido gente que ha estado featured en iTunes y como destacados en iBooks después de apenas 10 episodios, ¿no? Con lo cual es muy gratificante porque funciona. De hecho, el índice de satisfacción es del 100%. No ha habido ni una sola devolución en el año y pico que llevamos vendiendo el curso. Entonces, ¿qué aprendes? Conceptos fundamentales del podcasting. O sea, todo lo que hemos hablado ahora en mucho más hincapié, ¿no? De quién puede beneficiarse, cómo se puede aplicar para distintos tipos de negocio, ¿no? Cómo definir los contenidos, cómo definir ese avatar de oyente ideal, ¿no? La estructura, el guión, el formato, la duración y la periodicidad óptima del podcast, ¿no? Elementos identificativos, cómo diseñar una imagen atractiva, un título, una descripción, porque eso tiene su SEO y tiene sus trucos también, cómo grabar el primer episodio. Entramos en mucho más detalle, hardware y software. De hecho, el curso incluye una guía de compra o de descarga de hardware y de software, tanto gratis como de pago, de todas las herramientas, desde herramientas que te van a servir para editar la carátula de tu podcast hasta herramientas de audio, niveladores de sonido y a un montón de cosas, ¿no? Todo, y luego pues cómo crear el podcast, cómo configurar el feed, cómo subirlo a iTunes, cómo distribuirlo, cómo conseguir oyentes, cómo monetizarlo, porque claro, no lo hemos dicho, pero en mi podcast ahora mismo no es solo una fuente de audiencia y de ventas indirectas, tiene patrocinadores, lo cual para un blog es inaudito. O sea, la gente se mata por conseguir 30 euros de AdSense, pero un episodio de un podcast puede generar 10 veces eso de patrocinios. Con lo cual, no solo es una fuente de audiencia, de decir, bueno, yo hago esto gratis y lo que espero es atraer un público, sino que es que lo estás monetizando no solo indirectamente a través de la prescripción de productos y servicios, sino de anunciantes directos, porque por ese engagement, o sea, es la misma razón, o sea, es que te conviertes casi en un celebrity en tu nicho de mercado, ¿no? Y de hecho ya hay muchos estudios que van en esa dirección de que los jóvenes prefieren ya los podcasts para construir marca personal. Nielsen va a empezar a medir oficialmente la audiencia de los podcasts a partir del año que viene, lo ha anunciado a partir de 2017, con lo cual sí que hay una pequeña revolución, ¿no? Entonces ahí tienes todo eso, tienes plantillas que utilizo yo para conectar con invitados, para conseguir patrocinadores, ejemplos reales de guiones. Lo tienes todo. O sea, si realmente quieres hacer un podcast y en un fin de semana quieres aprender todo lo que necesitas para empezar, es lo que tienes ahí. Como habéis visto, es apasionante el mundo del podcast. Probablemente quizás es el nuevo fenómeno no el nuevo, pero el fenómeno de lo que viene el próximo año. Y me ha encantado esta conversación con Óscar porque trae un rayo de esperanza, ¿no? Hemos empezado con la infoxicación, un poco con un panorama un poco sombrío sobre el presente un poco incierto o difícil de los blogs, y salimos con otra perspectiva de que hay otros canales que te pueden permitir llegar a la gente y conectar con tu público, que es lo que se trata porque no estamos aquí por amor al arte, ¿no? Entonces, eso es todo, Óscar. Muchas gracias por toda la lección magistral que nos acabas de dar, que ha sido súper entretenida y súper formativa. Muchas gracias a ti, Diego. Muy bien, Óscar, pues ya habéis visto, agarrar el micro, aquí lo que importa es comunicar, conectar con la gente, y así conseguimos sacar adelante las cosas, ¿no? Con pasión, con contenido, con una historia por detrás. Es la base de toda la comunicación.
Bueno, Óscar, aquí acabamos por hoy esta entrevista de Vender con Palabras y espero veros, espero que comentéis, espero que lo compartáis, porque esta entrevista ha sido genial. Muchas gracias por todo, Óscar. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, un abrazo.